estamos? Esto es Agenda 7.3, nuestra edición especial. 30 años después, una película cusqueña llega a los cines. Se trata de Vientos del Sur, dirigida por Franco García y filmada en el Cusco como homenaje a sus raíces. Tú me dijiste que mi abuelo se iba a morir. Tú no has venido solo por esa llamada, Nina. Tu madre, tu abuelo, tu vida, todo está acá. Tú tienes que hacerte cargo. El tema de la película parte de una antigua creencia sobre los tapados o entierros ocultos de los antepasados y las historias familiares que guardan sus propios secretos. Vientos del Sur es también un llamado provocador que pregunta ¿dónde están tus raíces? El arraigo a la tierra y los tesoros dormidos que cada uno lleva consigo. La actriz cusqueña Carolina Niño de Guzmán es Nina, la protagonista de la historia que regresa a una casa hacienda tras 15 años de ausencia. Nina es una chica de Cusco que regresa a la casa de su abuelo, que es el único pariente que le queda, y le dicen que el abuelo está mal, ¿no? Entonces ella va a verlo y a solucionar el problema, pero ahí empieza la película, ¿no? Ahí arranca porque esta chica se encuentra como con todo su pasado, ¿no? Entonces básicamente el tapado es un pretexto para contar una historia de retorno. El tapado es como una metáfora, ¿no? Es un tesoro escondido, pero bueno, cada uno tendría que interpretar a su manera lo que significa el tapado, ¿no? La película ganó el concurso de musicalización y proyectos de cine regional y de distribución del Ministerio de Cultura. Filmada en el distrito de Checacupe, Valle del Sur del Cusco, Vientos del Sur se rodó en una casa hacienda con más de 100 años de antigüedad. Para el director Franco García, Vientos del Sur es un homenaje a sus antepasados y la preservación de sus tradiciones. Yo empecé a escribir el guión con esta casa sin tenerla en imagen. Y ya cuando estábamos buscando las locaciones, mi amigo me dice, oye, mis primas están ahí. Fui, conversé con ellas, les encantó la película, les encantó la historia, y me dijeron, oh, esa es la historia de mi tío, todavía me dijeron, porque en esa casa también estaban buscando tapado y todo. Y es una casa, efectivamente, de casi 100 años, es hermosísima. Completan el reparto los actores Raúl Chaparro en el papel del abuelo de Nina, Hermelinda Luján como Mirta, la criada que la cuidó de niña, y Mauricio Rueda como el administrador de la hacienda. El avant premier de Vientos del Sur será en Cusco y el estreno a nivel nacional el 6 de diciembre. Crecen los tapados. En los pueblos se escucha de todo, mami. Pero eso hasta en el Cusco lo escucho. Dicen que sí, que aparece una luz como fuego, que hay duendes, que se escuchan cosas extrañas, que se ven cosas extrañas. Mejor vende la casa. Podrías hacer un hotel, imagina lo que ganarías. Bueno, iniciamos el último mes del año con una ruta en agenda. Esta vez vamos a seguir los pasos del autor de Los Gallinazos sin plumas. Nos referimos, por supuesto, al escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, considerado uno de los mejores cuentistas de la literatura latinoamericana. Figura destacada, sin duda, de la generación del 50. La vida de disfrute no es para todos. A algunos, la vida nos come a pedazos. Llámenos como quiera, marginales, héroes imperfectos que saltaron de las sombras a la literatura, solo por él. Lejos de lo que todos creen, el tercer hijo de los Ribeiro Zúñiga nació en Santa Beatriz, en esta casa en la cuadra 9 de Torres Paz, el 31 de agosto de 1929. Luego vino Montero Rosas, lugar que dejó una profunda huella en la memoria de Julio Ramón. A los 10 años yo era el monarca de las azoteas y gobernaba mi reino de objetos destruidos. Podía pintar bigotes en el retrato del abuelo o blandir como una jabalina la escoba que perdió su paja. Santa Beatriz le perdió rastro a Julio Ramón en 1937. Su última casa fue esta en la cuadra 10 de la avenida Petit Ours, que ahora es un chifa. Siempre habíamos sabido de su poco afecto a las entrevistas. Yo le agradezco pues al Canal 7, ¿no? Y a su programa de haberme entrevistado y sobre todo haberle dedicado pues unos cuantos minutos a lo que se llama la cultura. El estudiante sanmarquino Jorge Coaguila, a los 21 años, también lo consiguió. Las 6 entrevistas realizadas en 1991 fueron publicadas en Ribeiro, La Palabra Inmortal.
Julio Ramón Ribeiro vino a vivir a esa casa de Santa Cruz en 1937. Ahora se ubica este edificio alto, pero cuando estuvo aquí Ribeiro, esta era una zona bastante rural, pasaban vacas, esto había sido una hacienda. El periodista prepara una biografía de Ribeiro. Tras ello confiesa que lo dejará ir para escribir con nombre propio. Muchas veces me he dicho de que quizás hubiera llegado yo a ser un magnífico magistrado y esto me hubiera gratificado más desde el punto de vista personal, del prestigio, de la vanidad, que el hecho de ser escritor. Un escritor raro dentro de la generación del 50. Cuando la novela rompía los moldes, Ribeiro se convirtió en un agudo observador de lo cotidiano. Un cubo de basura es siempre una caja de sorpresas. Se encuentran latas de sardina, algodones inmundos. En el fondo del chiquero, Pascual recibe cualquier cosa. 95 cuentos, novelas, prosas, un diario. Pero eso no es todo. Me comentabas que hay un disco duro que todavía está Esa es la leyenda y es culpa de Jorge todo eso. Jorge pretende que hay probablemente en ese disco duro unos cuentos perdidos. Si eso es cierto, sería extraordinario. Un escritor de culto para muchos. Se dice que este busto en el óvalo de José Pardo fue repuesto tras un robo. Y hay quienes le dejan hasta un cigarrillo. Y no es el único Ribeiro que se quedó en el corazón de Miraflores. Fijo la mirada en el rostro de Mercedes e imagino al autor a los 91 años. No hablaremos del escritor, sino del hermano menor que escribía a escondidas. Y nosotros corríamos a gritar que decía así, pero siempre nos pescaba y se molestaba y rompía la página. Y después volvía pues, a escribir, seguro. Julio era pacífico, no era como Toño, que era laberintoso, como yo, que era fastidiosa. Y Chamina, mi otra hermana, ya era muy chica. La Europa de Ribeiro, la que conoció por primera vez en 1952, tras su viaje a Madrid por una beca, lo llevó a vivir su propio cuento. A falta de dinero trabajó de conserje en un hotel y hasta fue reciclador de diarios. Regresó por una corta temporada a Perú y nuevamente se fue a París en 1961, pero esta vez se quedó por más de 3 décadas. No solo se concentró en su producción literaria, mientras trabajaba como agregado cultural y diplomático, sino también formó una familia. Escéptico, solitario, marginal como sus personajes. ¿Quién fue realmente Julio Ramón Ribeiro lejos de la leyenda? Vamos a averiguarlo. El mismo océano, otra Lima. El mismo piso 6 de Malecón Sousa 108. Otro Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro Cordero, el hijo. Julio Ramón es cineasta, una pasión a la que su padre lo introdujo. La literatura también tuvo que ver con su educación. O sea, que él más bien educaba a través de opciones. Por ejemplo, uno de los primeros libros importantes que me regaló, que me hizo leer, y eso tiene mucho significado, es Raza y Historia de Levi Strauss. Entre la obra y el personaje una diferencia. El escritor regresó a Lima a pasar sus últimos días. Tenía 64 años y pesaba 46 kilos. Vivió frente al mar y no podía hacer lo que amaba, nadar. No podía estar en una playa pública. O sea, muy difícilmente. La gente lo hubiera mirado de una manera rara. Yo creo, y nunca lo hemos hablado, pero estoy seguro de eso. O sea, no podía dormir. Tenía que dormir como casi sentado, ¿no? Tenía problemas para comer, ¿no? Leer era difícil, tenía que masticar mucho. Como siempre sereno. No era, que me estoy muriendo, no. No quería nunca asustarnos, ni mortificarnos, según él. Crueldad del destino, porque él recibe el premio Juan Rulfo en el 94. Recibimos el premio, el día que recibimos el premio, entra a cuidados intensivos. El 4 de diciembre de 1994, Julio Ramón Ribeiro Zúñiga falleció en el Hospital de Enfermedades Neoplásicas y lo último que escribió fue su despedida.
Se dio cuenta en medio de una indecible felicidad que esa ola lo conducía sin perder el equilibrio, cada vez más aceleradamente bajo la luz lunar que iluminaba los arrecifes hacia la eternidad. Dicen que los escritores tienen dos vidas, una que los acerca a nosotros y otra que los hace inmortales. Por eso los invito a leer un cuento o una prosa de Ribeiro y hacer que viva a través de nosotros. Salgan, visiten Lima a través de las historias. ¡Vivan! Amigos, hacemos una pausa. Al regresar les contamos sobre una adaptación teatral de la obra emblemática de Osvaldo Reynoso, Los Inocentes. Los detalles se los damos al regresar.